Vayamos a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Hoy en la mañana, en el tiempo de la escuela dominical y de la predicación, estuvimos compartiendo sobre este capítulo y la realidad es que en la escuela dominical vimos una introducción, en el tiempo de la predicación vimos el capítulo 52, versículos 13 al 15, y hoy vamos a ver una parte del capítulo 53. Le invito a que leamos alternadamente versículos 1 al 6. Isaías 53, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios, hermanos, leamos alternadamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Usted es el versículo 2, hermanos. Y como raíz de tierra seca, no hay placer en él y hermosura. Te veremos más atractivo para crecer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oremos, hermanos. Mi buen Dios, le agradezco, Señor, por la gran bendición que tenemos de poder contemplar esta maravillosa porción de su escritura que tenemos delante de nosotros en esta ocasión, mi Señor. Cuánta enseñanza, Padre, cuántos tesoros podemos extraer, mi Señor, para nuestro beneficio de este precioso capítulo. Muchas gracias, Señor, por permitirnos conocerle como ese Dios de gracia, de misericordia, de justicia, como lo expresaban ahorita, Señor. Gracias por ser ese Dios de segunda oportunidad. Y gracias, mi Señor, por la obra maravillosa que ha hecho en nuestros corazones, mi Señor, y que seguirá haciendo en nuestra vida y en la vida de otros, Padre. Le pido que su palabra pueda, mi Dios, tocar nuestros corazones y que su bendito nombre sea glorificado en la predicación, pero también, Señor, en las decisiones que vendrán en respuesta a ella. Ayúdenos, Señor, le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén, amén. Mencionaba en la mañana que Isaías, hermanos, es llamado por muchos como el primer evangelio. Encontramos en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, pero hermano, el primer evangelio, pudiéramos decir, lo encontramos en el Antiguo Testamento a través del capítulo 53 del libro de Isaías. Hermano, nada más a manera de repaso, déjeme decirle esto. Isaías tiene muchos paralelos con la Biblia en sí, hermano. La Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento, 39 capítulos, y Nuevo Testamento, 27 capítulos. De igual manera, el libro de Isaías está estructurado en dos secciones. La primera sección
son 39 capítulos. ¿De qué hablan estos 39 capítulos? ¿Cuál es el mensaje que prevalece en los primeros 39 capítulos del libro de Isaías? Hermano, el mensaje que prevalece es un mensaje de juicio, es un mensaje de castigo. ¿Por qué, hermano? Veíamos en la mañana ahí en Isaías 1, hermano, cómo el pueblo hacía lo que debía de hacer, pero no lo hacían con la actitud correcta. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Les invita a venir a cuentas, a ponerse a cuentas con Él. Pero ¿qué sucedió, hermano? El pueblo no lo hizo. Después de 80, 90 años aproximadamente que Isaías predicó, vino el juicio contra Israel. Dios usa a Babilonia para venir. ¿Y qué sucede, hermano? Y llevar cautivo a su pueblo. La ciudad fue destruida, el templo fue destruido. Los primeros 39 capítulos nos hablan de juicio, hermano. Pero el resto del libro, los 27 capítulos restantes, del capítulo 40 al 66, ¿qué encontramos? Un mensaje de gracia y liberación, hermano. Dios promete, hermano, restaurar a su pueblo Israel. Dios promete, hermano, dar salvación a su pueblo Israel y a todo aquel, hermano, a todo aquel que creyera en él. Discúlpenme, déjenme hacer una pausa, hermanos. Los muchachos del centro se salieron, ¿vale? No sé si algo pasaría. Hermano, Dios promete liberación, Dios promete gracia para Israel. Hermano, ¿de qué manera? ¿Cómo es que Israel pudiera ser restaurado? ¿Cómo es que Israel pudiera ser salvo? Y no solamente ellos, hermano, sino todo aquel, hermano, que creyera en el enviado de Dios. ¿Cuál fue la solución, hermano, para ese pueblo que se había perdido, ese pueblo que se había extraviado? Hermano, ¿cómo Israel podría ser salvo? ¿Cómo nosotros pudimos ser salvos? Dijimos en la mañana que Isaías 53, hermano, contesta la pregunta más importante. Isaías 53 es la respuesta a la pregunta más importante. ¿Cuál es la pregunta más importante que toda persona un día debiera hacerse? ¿Cómo es que el Dios justo puede justificar a un pecador? Si Dios es justo, hermano, tiene que castigar el pecado. ¿Qué hizo con Israel? Los castigó. ¿Por qué? Por causa de su pecado. ¿Por qué Dios castigó a Israel? ¿Por qué Israel fueron deportados? Hermano, el justo castigo de Dios. ¿Cómo puede el Dios justo, que tiene que castigar el pecado, justificar al pecador? Hermano, ¿qué quiero decir por justificar al pecador? La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10 nos enseña que no hay una sola persona que nunca peque, pero la Biblia dice que justificados somos por la fe. Hermano, el hombre
puede ser justificado delante de Dios. El hombre puede ser declarado justo delante de Dios. ¿Cómo, hermanos? A través de la obra que el siervo de Jehová vino a hacer. El libro de Isaías, hermano, en la segunda sección, donde habla de gracia y liberación, usa 4 capítulos, hermano, para hablar del siervo de Jehová. Principalmente, hermano, en el capítulo 53, ¿qué es lo que Isaías nos está enseñando? Lo que el siervo de Jehová, hermano, vino a hacer. ¿Para qué? Para que el hombre pecador pueda ser, hermano, declarado justo. El hombre pecador, si Dios es justo, merece el castigo, merece la condenación, hermano. Pero la Biblia nos deja ver, Dios es un Dios justo, sí, hermano, sí es justo. Pero la Biblia nos deja ver que Dios es un Dios de gracia, hermano. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que está dispuesto a dar otra oportunidad, hermano, si aceptamos a aquel que vino a hacer la diferencia por nosotros. ¿Qué nos enseña Isaías en la sección que no es todo el capítulo 53, hermano? Bueno, es todo el capítulo 53 más la última parte del capítulo 52. ¿Qué enseña Isaías en la última parte del capítulo 52? Lo veíamos en la mañana. En el capítulo 52, versículo 13, es Jehová hablando. Y vea lo que dice Jehová. Ya entraron otra vez. Mira lo que dice Jehová en el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Hermano, ¿de qué está hablando Isaías aquí? Hermano, de la exaltación. ¿De quién? Dice la Biblia, he aquí que mi siervo. Hermano, ¿quién es el siervo de Jehová? ¿A quién se refiere Isaías cuando habla del siervo de Jehová? Hermano, por varios detalles que mencionaba en la mañana, sabemos, hermano, que cuando Isaías habla del siervo de Jehová, se refiere no a un hombre cualquiera. Sí se refiere a un hombre, sí, pero ¿a quién se refiere? Al Dios que se hizo hombre. Hermano, al Señor Jesucristo, el siervo de Jehová, del cual habla Isaías, es el Dios hombre que vino a esta tierra. ¿Y qué dice Dios? He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto en alto. Ahora, déjenme decirle esto, hermanos. Lo mencionábamos en la mañana. Pedro dice que el que se humilla será, ¿qué, hermano? Exaltado. Pero cuando aquí en el capítulo 52 la Biblia dice, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto, Isaías se refiere a un tipo de exaltación, a un tipo de enaltecer a una persona. Hermano, aquí Isaías está hablando de un grado, de un honor que ninguna persona puede recibir, hermano. Isaías está hablando de un grado, de un honor que solamente se le puede dar, hermano,
a Dios. ¿Qué está diciendo Isaías? Que el siervo de Jehová sería exaltado. Hermano, a un hombre que al mismo tiempo sería Dios y es Dios, se le exaltaría como solamente Dios es digno. Hermano, nuestro Dios, nuestro Salvador, se humilló, pero fue exaltado. Isaías enseña que el siervo de Jehová sería exaltado. En segundo lugar, hermano, mire ahora sí capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Mire, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, aquí hay un detalle que debe llamar mucho nuestra atención, hermano. En el capítulo 52, versículos 13 al 15, y aquí en la porción que hemos leído, hermano, se está hablando de la misma persona. Ahora, no son las mismas personas las que hablan, pero se habla del mismo personaje. En el capítulo 52 es Jehová diciendo: mi siervo será exaltado. En el capítulo 53 se está hablando del mismo siervo de Jehová, pero ¿qué nos expresa Isaías, hermano? Que el siervo de Jehová sería menospreciado, hermanos. El siervo de Jehová, el Dios hombre, el verbo que se hizo carne, sería menospreciado. Ahora, hermano, es importantísimo entender aquí lo siguiente. ¿Quién está hablando en el capítulo 53? Capítulo 52 habla Jehová. En el capítulo 53, ¿quién habla? Hermano, ¿quién fue juzgado en los primeros 39 capítulos? ¿A quién se le deportó, hermano? ¿Quién experimentó el justo juicio de Dios? Fueron los judíos, hermano. Fue su pueblo Israel. En el capítulo 53, quien está hablando casi en su totalidad es Israel. Hermano, el capítulo 53 es la confesión futura que harán los judíos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, hermano. Isaías 53 es un capítulo de mucho quebranto. Es un capítulo que denota tristeza, denota, hermano, en mucho quebranto, mucho dolor. Ahora, hermano, déjeme decirle lo siguiente. Israel en el futuro será salvo. El capítulo 53 de Isaías, hermano, fíjese lo que voy a decir y no me malentienda. El capítulo 53 de Isaías no es una profecía directamente de Cristo. Aunque en todo el capítulo está Cristo, la profecía del capítulo 53 es: cuando Israel sea salvo, Israel expresará con tristeza, con dolor, la actitud negativa que tuvieron hacia ¿quién? Hacia el siervo de Jehová. Hermano, ¿qué hizo Israel
con el siervo de Jehová. Hermano, un día, el pueblo de Israel, hermano, en una gran reunión, a una voz, hermano, gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hermano, ¿qué trataba de hacer Poncio Pilato? Hermano, la esposa de Pilato le dice a él: mira, no tengas nada que ver con este hombre justo. Toda la noche he estado perturbada pensando en él. No tengas nada que ver con él. ¿Qué trató de hacer Pilato, hermano? ¿Se acuerda qué hizo Pilato? Hermano, trató de hacer una costumbre que se tenía en aquel tiempo: soltar a uno de los presos. Hermano, Pilato no tuvo el valor, hermano, para liberar a Cristo. Y Pilato escogió al peor de los malvados que estaba en la cárcel, Barrabás, hermano, pensando: los judíos saben quién es Barrabás, es un criminal perverso, y Cristo es alguien que ha hecho cosas muy buenas por Israel. Pilato estaba casi seguro que el pueblo diría: suelten a Jesús y que muera Barrabás. Para sorpresa de Pilato, para sorpresa de muchos, ¿qué hizo Israel, hermano? Escogieron que saliera libre Barrabás, hermano. ¿Y qué decían de Cristo? Crucifícale, crucifícale. ¿Qué hizo Pilato? Hermano, qué conocido es eso, ¿no? Mira como Pilato se lavó las manos. Hermano, Pilato se lavó las manos. ¿Se acuerdan qué dijo el pueblo? La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, y cuando a Israel le caiga el 20, cuando Israel abra sus ojos, expresarán este cántico, hermano, con mucha tristeza, con mucho dolor. Dice la Biblia: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, esas palabras se expresarán con mucho dolor. ¿Por qué? Hermano, Israel será consciente. Ahora lo entendemos. Ahora nos damos cuenta que quien estaba muriendo es quien vino a pagar por nuestros pecados. Pero ¿sabe cuál será, hermano? ¿Sabe por qué Isaías 53? Les digo que es un capítulo de mucho pesar, de mucho dolor. Hermano, ¿sabe cuál será el pensamiento de Israel? En las muchas generaciones, hermano, del pasado, que se condenaron, hermano, siendo pueblo de Dios, por haber despreciado, hermanos, al Mesías. Hermano, déjeme decirle lo siguiente: es una bendición ser salvos, hermanos. Cuánto gozo, hermanos, hay en nuestro corazón cuando recibimos a Cristo. Hermano, déjeme decirle, estos días, hermano, de Semana Santa que vienen, para mí son muy especiales. ¿Por qué, hermano? Porque un 30 de marzo, hermanos, un domingo de resurrección, 30 de marzo,
de 1997 fue la primera vez que yo estuve en un servicio. El primer servicio en el que estuve, hermano, un domingo de resurrección. El miércoles 2 de abril de 1997, hermano, yo recibí a Cristo como Salvador personal. Hermano, serán 24 años el día jueves o viernes que yo cumpliré, si el Señor lo permite, de haber nacido de nuevo. Hermano, qué gozo hay en el corazón de una persona que recibe a Cristo. Pero escúcheme lo que le voy a decir. No solamente hay gozo, hermanos. No solamente hay gozo. También hay tristeza, hermanos. También hay tristeza. Pastor, ¿cuál tristeza? Hermano, ¿cuál será la tristeza que experimentará Israel? ¿Y cuál es la tristeza que muchos creyentes experimentan el día de su salvación? Hermano, yo no sé usted, pero antes de yo ser salvo, yo profesaba la fe católica. ¿Cuántos aquí fuimos católicos, hermanos, antes de ser salvos? Algunos, el hermano Ortega iba a ser hasta papa, hermanos, casi, ¿verdad, hermano Ortega? Iba a ser el papa Eduardo XVII, el hermano Ortega, hermanos. Hermano, yo fui católico. Yo hice la primera comunión, la confirmación. Yo recuerdo la primera vez, hermano, que me confesé. Yo recuerdo que aquí en mi bolsita, hermano, traía una hoja doblada con 2, 3 renglones de pecado. No era mucho, hermano. No se crea, hermano. Por los 2 lados y un cuaderno ahí metido, hermano. Hermano, escúcheme. Yo fui católico. Yo recuerdo que había un vecino que yo pasaba por ahí, hermano, por frente a su casa, para ir a la iglesia. Y este vecino, cuando vio, hermano, que varias veces a la semana yo iba a la iglesia, un día el vecino me habla y me dice: oye, ¿qué tanto vas con los aleluyas? ¿Que no eres católico? Y yo recuerdo que le dije, yo no entendía muchas cosas todavía, pero yo le dije, sí, le dije, soy católico, pero estoy yendo con los hermanos a aprender de la Biblia. Y hermano, cuando empecé a leer la Biblia, siendo ya salvo, y empecé a darme cuenta, hermano, que lo que la Biblia dice no concuerda con muchas cosas, hermano, que la Iglesia Católica enseña. Entonces yo pensé, o la Iglesia Católica se equivoca o la Biblia se equivoca. Y yo no creo que la Biblia se equivoque. Creo que la Iglesia Católica está mal. Y en ese momento yo tendría 2 o 3 meses de ser salvo. En ese momento yo recuerdo que en mi corazón dije: a partir de aquí he dejado de ser católico para ser un cristiano y de una iglesia bautista. Hermano, pero déjeme decirle lo siguiente. ¿Sabe qué fue una de las cosas que vino a mi mente? ¿Qué de mis abuelitos? ¿Y qué de mis tatarabuelitos que fueron católicos? ¿Dónde están ellos? ¿Qué de mis tíos? ¿Qué de los bisabuelos que ya murieron? ¿Qué de los parientes que son de la vela perpetua, hermano? Porque tengo unas tías de la vela perpetua buenas para rezar el rosario, hermano. ¿Qué de los parientes católicos que ya murieron? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Qué veíamos en la mañana? ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Cómo puede el Dios justo justificar a un pecador? ¿Rezando el rosario? ¿Haciendo la primera comunión? ¿Cómo puede el Dios justo justificar a un pecador? ¿Siendo muy fiel en su religión? No. ¿Sabe cómo puede el Dios justo justificar a un pecador? Creyendo en Cristo. Entonces, hermano, con mucha pena, dolor y tristeza, yo puedo decir lo siguiente. Hermano, si en mis familiares
No hubo un milagro antes de que murieran, hermano. La Biblia dice, hermano, que Cristo es el camino y la verdad y la vida. No hay otro medio de salvación, hermano. ¿Por qué Israel se lamenta? Porque menospreciaron, despreciaron al siervo de Jehová, hermano. ¿Y por qué su lamento en medio de su salvación? Hermano, por la gracia de Dios abrieron sus ojos. Pero las generaciones pasadas, hermano, se perdieron, hermano. Israel se lamenta porque un día su pueblo gritó, hermano, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hermano, Israel pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué Israel crucificó a Cristo? Porque lo creían blasfemo. Hermano, no lo busque, pero en Marcos capítulo 2, la Biblia dice, hermano, que traen 4 hombres cargando a un paralítico y lo ponen frente a Jesús. Hermano, los 4 hombres, ¿por qué llevaron al paralítico? No lo llevaron, hermano, para que le perdonaran los pecados. ¿Sabe para qué le llevaron al paralítico? Para que le ayudara y el paralítico pudiera caminar. ¿Y qué dijo Cristo cuando ve a esos hombres descolgar del techo al paralítico? Cristo dijo, dice Marcos, wow, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron los líderes religiosos que estaban ahí? Casi se rasgan las vestiduras y mencionan, ¿quién es este para perdonar pecados? No se lo dijeron a él. Dice la Biblia que lo cavilaban en su corazón. Y Cristo, como sabe todo, les dice, pues miren, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, ¿qué hizo Cristo? Perdonó pecados y sanó al paralítico. Hermano, ¿y por qué lo crucificaron? Porque lo veían como blasfemo. Hermano, ellos no entendieron, hermano. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Isaías nos presenta al siervo asombroso. Pero Isaías nos presenta también, hermano, al siervo despreciado, al siervo que menospreciaron, al siervo que criticaron, que señalaron, al siervo que un día mandaron a la cruz. Ahora, déjeme decirle esto, hermano, todo era parte de la profecía. Realmente, ¿quién mandó a la cruz a Cristo, hermano? Fue nuestro propio pecado. Mire una última cosa, hermano. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Y el capítulo 52 nos presenta al siervo sorprendente. Los primeros versículos del capítulo 53 nos presentan al siervo despreciado. Pero mire lo que dice versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué, hermanos? Cargó en él. ¿En quién, hermano? En el siervo de Jehová. ¿Qué cargó Jehová en el siervo escogido y enviado? El pecado, hermano, de todos nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí Isaías nos presenta al siervo sustituto de Jehová. Aquí encontramos a aquel, hermano, a aquel que tomó nuestro pecado.
Esta sección, podemos decir, hermano, es increíble, maravillosa. Esta sección nos presenta, hermano, escúcheme, si puedo decirlo así, la confesión, hermano, la confesión. Esta sección nos presenta la convicción, hermano, que toda persona que estemos en el cielo debe tener. Hermano, déjeme decirle lo siguiente. Nadie que ahorita está en el cielo, nadie que el día de hoy más tarde, mañana o el día que sea en el futuro, nadie que esté en el cielo, hermano, nadie que ahorita está en el cielo podrá decir, yo estoy aquí porque me lo gané. Hermano, ¿ha escuchado usted a personas decir, no, fulanito de tal es tan buena gente, tan buena persona, que como vulgarmente se dice, hermano, sin tocar baranda, derechito va a ir al cielo? Hermano, es una mentira, hermano. Es una mentira. Nadie está en el cielo por sus méritos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No por obras, para que nadie se pare el cuello, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermano, ¿cuál fe? ¿Cuál fe? La fe en lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que llevó nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué dice la Biblia? Que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien tomó su propio camino, pero Jehová, hermano, Jehová cargó en él, hermano, el pecado de todos nosotros. Mire, segunda de Corintios capítulo 5, hermano. Segundo libro de Corintios capítulo 5. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermano. Segunda de Corintios 5, versículo 17, hermano. Segunda de Corintios 5, 17. Dice la Biblia, el conocido versículo, de modo que si alguno está en quién, hermano, en Cristo, quien está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mire el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién, hermano? Por Cristo. Mire versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Vea lo que dice ahí, hermano. No tomándole, ¿qué, hermano? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Dice la Biblia, no tomándole en cuenta, ¿a quién, hermano? A los hombres sus pecados. Hermano, Dios está haciendo de la vista gorda. Dios está diciendo, mira, sé que has hecho mal, pero no te preocupes, voy a hacer como que no veo. Hermano, Dios no está haciendo eso. Si Dios se hiciera de la vista gorda, hermano, ¿sabe que muchos creen en un Dios que se hace de la vista gorda? Es la realidad, hermano. ¿Cuál es el pensamiento de mucha gente? Vivir como mejor le parece. Al cabo, cuando muera, Dios es tan bueno que Dios se apiadará de mí. ¿Será, hermanos? No. Dios es justo, hermano. Dios es justo. La Biblia dice, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Hermano, Dios nos está haciendo de la vista gorda. Mire lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué, hermano? Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en él. Hermano, no es que Dios se haga de la vista gorda, es que el pecado, hermano, el castigo que usted y yo merecemos, ¿sabe qué sucedió, hermano? El Padre lo derramó, hermano, sobre su propio Hijo. Hermano, el castigo para estar nosotros en paz, el castigo que usted y yo merecemos, hermano, lo sufrió Cristo en el Calvario. Hermano, la escena que vemos en el Calvario es el Dios Santo, el Padre, derramando toda su ira, hermano, sobre su propio Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se está ofreciendo como nuestro sustituto. El Hijo se está ofreciendo por nuestro pecado. Hermano, déjeme decirle lo siguiente, qué impactante para mí fue, hermano, pensar en lo que le voy a decir a continuación. ¿Sabe cómo fue tratado Cristo? Hermano, junto a dos malhechores, junto a dos criminales. Hermano, ¿qué muerte sufrió el Señor Jesucristo? Filipenses dice, humillado, hermano, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué era la muerte de cruz? La muerte que podía recibir el peor de los criminales. Hermano, ¿sabe por qué Cristo fue tratado como un criminal? ¿Sabe por qué Cristo fue tratado como un criminal? Para que usted y yo seamos tratados como un hombre justo. ¿Qué merece un hombre justo, hermano? Estar en la presencia de Dios. ¿Qué merece un criminal? El castigo, el justo castigo. ¿Qué hizo Cristo? Fue tratado como el peor de los criminales para que usted y yo, hermano, seamos tratados como si nunca, hermano, como si nunca hubiéramos pecado. Déjeme decirle esto, hermano. Si esto no mueve las fibras de nuestro corazón, hermano, querido hermano, qué corazón tan duro tenemos, hermano. Qué terrible de nuestra parte si nos mantenemos, hermano, insensibles al contemplar que él fue tratado como criminal para yo ser tratado como un justo. Hermano, en el sentido práctico, nosotros reconocemos, no somos hombres y mujeres justos, hermanos. Pecamos, hermano, ofendemos a Dios, pero bíblicamente, posicionalmente, Él me ve a mí, hermano, como si nunca hubiera pecado. ¿Cómo es posible esto, hermano? Por la obra que Cristo hizo. Por la obra que Cristo hizo. Déjeme terminar diciendo esto, hermanos, o expresando algunas cosas. Isaías, regrese ahí, por favor. Isaías 53, versículo 6, hermano. Vea lo que dice la Biblia. Isaías 53, versículo 6. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hermano, eso habla de nuestra naturaleza pecaminosa. Cada cual se apartó. ¿Por qué? Por su camino. Hermano, escúcheme, por nuestra naturaleza pecaminosa, la tendencia es, hermano, como dicen por ahí, hermano, a que cada quien haga de su vida un papalote, hermanos. Por nuestra naturaleza pecaminosa, la tendencia es a vivir como mejor nos parece. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué expresaba Israel? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por el camino que mejor le pareció. Hermano, ¿cuál es el patrón de mucha gente hoy en día? Hay camino que al hombre le parece derecho, hermanos, pero su fin, ¿qué? Es camino de muerte. Hermano, ¿cuántas personas no viven con tanta confianza
Y no saben, hermano, que un día van a cerrar sus ojos y los van a abrir, hermano, a una condenación terrible. ¿Por qué? Porque piensan que están en lo correcto, pero la realidad es muy diferente. Hermano, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero vea lo que dice Primera de Pedro 2:25, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos ya casi terminando, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire desde el versículo 22, por favor. Primera de Pedro 2:22. Dice la palabra de Dios, hermanos, el cual no hizo pecado, Cristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire 24 palabras del profeta Isaías, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hermano, antes de leer el 25, quiero que note esto. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero ¿qué dice el versículo 25? Porque vosotros erais como que, hermanos, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, ¿quién es el pastor y obispo de nuestras almas? El Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo fue nuestra vida pasada? Descarriados, como ovejas, siguiendo cada quien su propio camino. Hermano, ¿nota usted que hay 3.876.427 religiones y todas tienen la razón, hermano? Ahora me saqué el número de la manga, hermano. ¿Quién sabe cuántas religiones hay? Pero si ha notado que hay un chorro total de religiones y de ideologías, hermano, hasta los satanistas dicen que están en lo correcto, hermano. Hasta los ateos, gracias a Dios, están en lo correcto. Cada quien dice tener lo correcto, hermano. ¿Por qué? Cada quien se apartó por su camino. Hermano, ¿ha notado usted que dentro del catolicismo aún hay muchísimas variantes y todos están en lo correcto, hermano? Y todos parecen estar bien. ¿Por qué? Porque cada quien se apartó por su propio camino y cada quien es juez de su propio camino y en su propia opinión cada quien está bien, hermano. O estoy mal, pero Víctor está peor, eso me consuela. Yo estoy mal, pero él está peor. Es el pensamiento de muchos, hermano. Sí, estoy mal, pero no estoy tan mal. Víctor está peor. Víctor está peor. Y Samir está peor que Víctor todavía. Hermano, es el pensamiento de muchos. Hermano, pero ¿qué dice Pedro? Erais como ovejas descarriadas. Ya habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué quiero decirle, hermano? Que si estamos en Cristo, hermano, hemos vuelto. ¿A qué se refiere? Hemos vuelto. ¿Qué dice Pablo ahí en 2 de Corintios, hermano? Que fuimos reconciliados con él mismo a través de Cristo. ¿A qué se refiere? Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos sido reconciliados con él, hermano. Hermano, por Cristo, mi pecado lo llevó Cristo y eso hace posible mi reconciliación. Hermano, ¿qué quiere decir? Que era una oveja descarriada, pero ahora soy una oveja, hermano, del buen pastor, porque el buen pastor, hermano, su vida dio por las ovejas. El buen pastor es el mismo de Isaías 53, llamado el siervo de Jehová. El buen pastor es el mismo que dijo, hermano,
consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Un último versículo, mire Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, hermanos. Vea lo que dice el apóstol Juan aquí en esta porción. Juan capítulo 10, versículo 27, hermano. Mire, perdón, Juan 10:11 dice lo que expresaba ahorita. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire versículo 27. Mis ovejas. Ahora, hermano, una pausa. Mis ovejas. Ahora, ¿quién está hablando de ovejas, hermano? El pastor, que su vida da por las ovejas. Ahora, mis ovejas. Hermano, ¿de quién habla cuando dice mis ovejas? Aquellas que han creído, hermano, en el siervo de Jehová. Aquellas que han sido lavadas, justificadas, hermano, redimidos por la obra que el buen pastor vino a dar su vida por nosotros. Hermano, si usted ha creído en Cristo, si usted ha depositado su fe en Cristo, usted es una oveja del buen pastor. ¿Y qué dice aquí el buen pastor? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, ¿qué dice la Biblia de las ovejas que han creído en el siervo de Jehová? ¿Qué dice la Biblia de nuestra posición presente delante del buen pastor? Hermano, ¿qué expectativas tiene la Biblia para aquellos que hemos creído en el siervo de Jehová? ¿Sabe qué expectativas tiene la Biblia? ¿Sabe qué espera el buen pastor de nosotros? Que vivamos en comunión con él, hermano. ¿Por qué? Ya no debemos ser ovejas descarriadas, hermano. Ya no debo tomar mi propio camino. ¿Sabe por qué? Porque ya conocí al buen pastor, hermano. Ya conocí al buen pastor, al que dio su vida por mí, al que se entregó por mí, al que fue despreciado por mí, el que fue mi sustituto, aquel que experimentó los látigos y los clavos que yo merezco. Hermano, ya no debo ser oveja descarriada. ¿Por qué? Porque ya el buen pastor dio su vida por mí. ¿Sabe qué expectativas tiene el pastor de nosotros? Mis ovejas oyen mi voz. Hermano, ya no somos ajenos a él. Mire, hermano, ya no somos... aunque tenemos un nombre, hermano, Iglesia Bautista X, hermano, ya no somos de la religión. Antes éramos bien religiosos. Ya no somos de la religión. Pastor, si ya no somos de la religión, ¿de qué somos ahora? De los que caminan con Cristo, de los que oyen la voz del pastor y lo siguen con la promesa que el pastor da de vida eterna. Hermano, ¿qué se espera ahora de nosotros? Que constantemente escuchemos su voz y lo sigamos. Escuchemos su voz y lo sigamos. Hermano, ya no nos mandamos solos. Tenemos un buen pastor, hermano, que todos los días nos quiere hablar, nos quiere guiar
a través de su palabra. Hermano, ya no tengo por qué vivir engañado pensando que voy en el buen camino, pero el día menos pensado caigo en el precipicio. Hermano, si estoy caminando cerca del buen pastor, si estoy buscando todos los días agradar al buen pastor, si estoy en correcta comunión con el buen pastor, no tengo por qué ser engañado, hermano. No tengo por qué ser una presa fácil de león rugiente que anda alrededor, hermano, buscando a quien devorar. Hermano, gloria a Dios por lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros, hermano. Despreciado, nuestro sustituto. Isaías sigue hablando, hermano, de el siervo silencioso, el que enmudeció, el que no abrió su boca, hermano. ¿Para qué? Para cumplir su sacrificio y pagar por nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos. Señor, le doy muchas gracias, Padre, en esta hora.